Aspectos de la salud pública como es el tema de salud mental, porque si vemos los efectos de esta pandemia, no solamente se trata en el tema sanitario, sino también hay mucha restricción en el tema comercial, en el tema de emprendimiento. Entonces, hay una situación económica muy fuerte que se atraviesa en estos momentos en el país que ha conllevado a que muchos, valgan verdades, terminen sufriendo cuadros críticos depresivos, de estrés, de ansiedad. En el tema financiero, por ejemplo, muchas personas que deben con el banco, les aplicaron suspensión perfecta de labores, no tienen ingresos económicos, tienen que dar cuenta, tienen que pagar sus cuentas ante el banco que gracias a una ley que se aprobó en el Congreso en consenso con el gobierno en tiempos de Martín Vizcarra, termina recibiendo la potestad de decidir si te congela o no la deuda, o como también si te reprograma o no la deuda. Entonces, los ciudadanos, los seres humanos, atraviesan situaciones emocionales muy fuertes y todo esto a consecuencia de la pandemia, sin contar los negocios quebrados. Personas que, por ejemplo, de repente en este año invirtieron un fuerte capital para que pongan su cevichería, su negocio, su restaurante, alguna boutique, algún establecimiento comercial, viene 2 meses después de la pandemia y todo ese sueño, con la carga económica que tienen, termina sucumbiendo emocionalmente a cualquier persona. Para hablar sobre esos efectos de la salud mental en tiempos de pandemia, cómo enfrentarlas, cómo superarlas, sobre todo, no solamente es enfrentarla, superarlas, estamos con la psicoterapeuta Isabel Peña en estos momentos en el contacto y a través del Zoom. Señora Peña, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por conversar con nosotros en este importantísimo tema de la salud mental. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, acá yo muy preocupada y por el tema de la salud mental en nuestro país, ¿no? Hablando un poquito del tema de salud mental, la salud mental es nada más ni nada menos que el bienestar físico, mental y social que debe tener un ser humano. En este tema, en esta pandemia, la salud mental nos ha afectado muchísimo a los peruanos. Como usted decía al inicio del programa, la salud mental ha cambiado, la pandemia ha cambiado el comportamiento humano de los peruanos, sobre todo en el tema económico, que los peruanos han sido golpeados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la suspensión perfecta que dio el gobierno, eso ha dado lugar a que muchos peruanos pierdan sus trabajos. Como consecuencia de esto, ya no reciben una remuneración mensual, sobre todo en el sector privado. Esta suspensión perfecta también ha conllevado a que los empleadores puedan sacar a los trabajadores a la calle sin lugar a ningún derecho ni reclamo por la situación de emergencia que vive nuestro país, ¿no? También quiero agregar que las empresas obtuvieron un dinero de reactiva para que puedan reforzar y fortalecer sus empresas, pero sin embargo no han hecho caso omiso y sin embargo han salido la gente, a los trabajadores los han sacado a la calle. Claro, ahora en el tema de reactivación económica o del impacto del estado emocional de las personas vinculadas al tema de comercio, yo recuerdo claramente un video de cámara de seguridad en una galería de mesa redonda donde algunos ambulantes irrumpieron y agarraron a golpes, masacraron literalmente al personal de seguridad. Y eran ambulantes, eran informales que también estaban de una u otra forma reclamando el derecho para que pueda vender. Eso grafica el grado de impotencia que existe en estos momentos por hacer cualquier cosa con tal de que puedas llevar un pan, un bocado a tu boca en tiempos de crisis económica, muchas veces incluso llegando al extremo de delinquir, de cometer actos ilegales, de volverte un delincuente, porque para muchos el fin justifica los medios. Yo quiero comer y aunque sea voy a matar. Es un extremo lo que estoy diciendo, pero es el extremo de la salud mental deteriorada, afectada, señora Peña. Exactamente. La pandemia en realidad nos ha desvestido a todos los peruanos en nuestra realidad, valga la redundancia, porque de verdad la salud mental en nuestro país, ninguno de los gobiernos el gobierno actual, los gobiernos pasados, no han tenido en la agenda nacional el tema de salud mental. Entonces, ahora con esta pandemia nos ha encontrado así
nos han encontrado, como le vuelvo a repetir, desnudos, no sabemos cómo afrontar los problemas de ansiedad, los problemas de estrés, los problemas de incluso también las depresiones. Hay mucho cambio nuestra estabilidad emocional está inestable. Hay una serie incluso también, si pasamos un poquito al tema esto de los suicidios. Sí. Ahorita he revisado cifras que hay este año, han habido 423 suicidios y el 16% de los suicidios han sido de menores de edad, señor. Entonces, en el tema del feminicidio también ha habido 100 feminicidios en lo que respecta de enero al mes de noviembre. Entonces, estos feminicidios se han dado más en el tema a partir de marzo, que se empezó el tema de la pandemia, a noviembre de este año. Como también han habido 121 tentativas de feminicidio. 900 mujeres que también han sido desaparecidas, niños y niñas y adolescentes que también han sido violentados sexualmente, cifras que horrorizan realmente, que el Ministerio de la Mujer tiene esas cifras. Entonces, pero ¿por qué se origina todo eso, señora Peña? Usted como psicoterapeuta, ¿qué es lo que entiende? ¿Por qué se origina toda esa vorágine de violencia social entre mujeres desaparecidas, mujeres asesinadas, que se salvaron de ser asesinadas, niños dentro del hogar que han sido violentados sexualmente en tiempos de cuarentena, cuando supuestamente la casa era el lugar más seguro para evitar la pandemia, termina siendo un infierno para una criatura que termina sufriendo un abuso sexual? ¿Por qué se origina todo esto? Bueno, se origina, si vamos a hablar del individuo, el individuo pasa por una serie de problemas en su vida diaria, ¿no? Entonces, hay, por decirle un ejemplo, hogares disfuncionales. ¿Ya? Separación, papá y mamá, y los hijos, ¿a dónde quedan? A veces los hijos abandonados, ¿no? Papá y mamá trabajan, entonces a veces son dejados con el empleado, a veces encargados. Entonces, los niños o las niñas, los adolescentes, ¿qué valores pueden recoger si no tienen a los padres? Y peor, cuando los niños son abandonados, ¿no? Entonces, y el gobierno no trabaja, como lo repito, no da pautas en el tema de salud mental, no trabajamos, no tenemos una política pública que pueda dedicarse al tema de salud mental, ¿no? Por eso yo siempre digo que la salud mental en nuestro país no puede ser un tema político, poético, declarativo, y mucho menos un paliativo ni postergado. Tiene y debe de ser una política de Estado y con miras a la construcción de una nueva arquitectura política. A eso debemos nosotros los peruanos de aspirar en el tema de la salud mental. Pero ahora, ¿cómo poder trabajar el tema de la salud mental desde temprana edad? Que es otro principal problema. El chico normalmente pasa más tiempo muchas veces con la edad escolar en el colegio que en la casa, porque puede estar en el colegio entre 5 a 6 horas, en casa está unas horas en la noche, pero gran parte está como ausente, embuido en la tarea o quizá jugando en la vía pública. Entonces, ¿cómo hacer que el gobierno, quien está al frente del país, entienda la necesidad de implementar prácticas preventivas de salud mental desde las escuelas? Muy fácil, viendo las estadísticas. Las estadísticas son las que nos dicen cómo y cuándo se deben efectuar buenas políticas públicas para poder cambiar, ¿no? Cambiar y que haya peruanos y peruanas con conductas positivas, ¿no? Que van a ser de bien para nuestro Perú. Las estadísticas, por ejemplo, el tema también de los colegios, ¿cuántos niños en este tema de la pandemia, cuántos chicos, incluso hasta universitarios, ¿no? Ya no estudian. ¿Por qué?
porque de repente en casa, con este tema de trabajo remoto, con este tema del Zoom, no, de repente hay una sola computadora y de repente en casa hay 3, 4 niños y no se abastecen. ¿Cómo se reparte? Así No hay, es. no hay forma de compartir la herramienta, la computadora, para que puedan todos estudiar. Bien, y hemos visto la causa del problema. ¿Cómo lo solucionamos? Para ir cerrando, Prevención. ¿cómo la solucionamos? ¿Cómo combatimos un cuadro depresivo, de estrés, de crisis emocional, de problema de control de ira por el tema económico, el tema de violencia en casa? ¿Cómo lo solucionamos? Ya, el Estado, yo lo que acá en esta entrevista quiero comprometer, es el Estado el que tiene que comprometerse a trabajar con el tema de salud mental. ¿Cómo? Con promoción, prevención en salud mental, ¿no? También quiero comprometer a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un deber muy importante con nuestro país de hacer promocionar la salud mental y la prevención. Es muy importante el tema de promoción, de promocionar una cultura en salud mental. Y verá usted cómo van a bajar las cifras de feminicidio, violencias, maltratos al adulto mayor, a los niños y adolescentes. Pero ¿cómo previenes? La pregunta también termina cayendo de madura. ¿Cómo previenes? ¿Cómo haces esa prevención? ¿Cuáles son las prácticas, los hábitos o cuál es la conducta que debemos adoptar para prevenir un cuadro crítico de nuestra salud mental? Con terapia psicológica. Terapia psicológica. Prevenimos con terapia psicológica un problema de ansiedad, de estrés, un problema de depresión, problemas de personalidad, ¿no? Eso, claro, con un tratamiento de terapia psicológica. No quiero que cometa usted una infidencia como psicoterapeuta tratante sobre un paciente, pero ¿cuáles son los principales testimonios que recabe usted, por ejemplo, en su expertise profesional? Cuando se van, le buscan la ayuda. ¿Cuáles son las principales causas y cómo es que logran superar en el tiempo? Las principales causas cuando va un paciente al consultorio. Claro, en el caso suyo. Bueno, claro, cuando va un paciente, digamos, por ansiedad, ¿no? Se le hace una entrevista al paciente, se conversa con el paciente, cuál es su problema de consulta, y bueno, hacemos unas sesiones y luego empezamos con el tratamiento, una previa evaluación con pruebas psicológicas, entrevistas, etcétera. Y luego hacemos un programa de trabajo con el paciente, ¿no? Pero normalmente, ¿por qué causas van? ¿Cuál es la principal motivación por la cual recurren a usted? ¿Cuál es la causa de la visita a la psicoterapeuta? Claro, ¿para qué? Bueno, el paciente viene a la psicoterapeuta para poder arreglar su problema, para poder recibir terapia, porque quiere cambiar el paciente, quiere cambiar, no quiere seguir enfermo, no quiere estar contaminado por el problema que viene a la consulta, ¿no? Porque quiere un cambio, Perfecto. cambio. Ahora, señora Peña. Y cuando la persona quiere cambiar, nosotros, los psicoterapeutas, estamos llanos para trabajar, ¿no? Para el cambio de la persona. ¿Qué mensaje podría dar usted a los ciudadanos en estos momentos, ya cerrando el programa, ya la entrevista con usted? Ok, bueno, el mensaje que quiero darle más que nada al ciudadano es al gobierno, ¿no? Al gobierno, que se preocupe y ponga en la agenda nacional social el tema de salud mental. Porque si nosotros de la mano, todos los peruanos, trabajamos en conjunto y en equipo, estoy segura que el otro año la salud, el tema de feminicidio, los maltratos al adulto mayor, a los niños, jóvenes, adolescentes, se reducirán las estadísticas que ahora en 2020 estamos teniendo, ¿no? Haciendo un balance con respecto al tema de la salud mental. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por la comunicación. Ok, gracias a ustedes y estoy a sus órdenes en cualquier momento para poder conversar el tema de salud mental. Bien, muchísimas gracias. Ha sido la psicoterapeuta Isabel Peña hablando con nosotros de ese tema sumamente importante como es el aspecto